Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy descenderemos al abismo de uno de los crímenes más perturbadores de la historia centroamericana moderna, el caso Parlacen. Una masacre que no solo cobró 4 vidas, sino que expuso las entrañas podridas de un Estado capturado por el narcotráfico, donde las fortunas ilícitas fluían a través de instituciones supuestamente democráticas, y donde el poder se compraba con dinero manchado de sangre. Este es el relato de cómo una élite policial, financiada por millones de dólares del crimen organizado, se convirtió en el brazo ejecutor de una venganza política. Es la historia de diputados asesinados, de sicarios con placa, de testigos degollados en prisión y de un sistema de justicia que tardó 2 décadas en revelar parcialmente la verdad. Les advierto, lo que escucharán no es ficción. Es la radiografía de un Estado fallido, donde la riqueza criminal compró lealtades, silenció testigos y convirtió las instituciones en instrumentos de muerte. Prepárense para adentrarse en las sombras más oscuras del poder centroamericano. 19 de febrero de 2007. Una caravana diplomática salvadoreña avanza por la carretera CA1 en territorio guatemalteco. Dentro del Toyota Land Cruiser blindado viajan 3 diputados del Parlamento Centroamericano y su conductor. Son hombres de poder, respaldados por apellidos políticos que valen millones en influencia. Eduardo Dubuisson, hijo del fundador del partido Arena, lleva consigo no solo un legado político valorado en fortunas electorales, sino también, según teorías investigativas, la carga más peligrosa: información sobre redes de lavado de dinero que mueven cientos de millones de dólares anuales entre El Salvador y Guatemala. William Pichinte y José Ramón González completan la delegación. Son las 10 de la mañana cuando detectan el vehículo policial detrás de ellos. Uniformes oficiales. Insignias del Estado. Gerardo Ramírez, el conductor y guardia de seguridad, reconoce la autoridad y detiene la marcha. Es el error fatal. Lo que ninguno de ellos sabe es que esa patrulla de la División de Investigaciones Criminales no representa al Estado de Derecho, sino a una estructura paralela financiada por los carteles que controlan el corredor del narcotráfico centroamericano, una ruta por donde transitan toneladas de cocaína valoradas en miles de millones de dólares. Los hombres que los interceptan son Luis Arturo Herrera López, jefe de la Unidad Élite contra el Crimen Organizado, y su equipo. Agentes entrenados con recursos estatales, equipados con armamento de alto calibre comprado con presupuestos públicos, pero que en realidad operan como mercenarios al mejor postor. En los bajos fondos se les conoce por practicar el tumbe, robar cargamentos de droga y dinero en efectivo a traficantes rivales, acumulando fortunas personales mientras visten el uniforme de la ley. Esa mañana, Herrera López y sus hombres no buscan justicia. Buscan ejecutar una orden pagada en dólares contantes y sonantes. La orden viene desde El Salvador, desde las redes de un diputado llamado Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavar millones del narcotráfico a través de empresas fantasma. Silva Pereira cree que Dubuisson lo ha delatado ante la DEA, poniendo en riesgo su imperio financiero construido sobre la corrupción y el tráfico. La venganza tiene un precio, y Silva Pereira está dispuesto a pagarlo. Los diputados son sacados del vehículo a punta de pistola. No hay resistencia posible frente a hombres armados con fusiles de asalto. Son conducidos por caminos de tierra hacia la finca La Concha, en Villa Canales, un paraje desolado que la policía corrupta utiliza como matadero clandestino. Allí, lejos de testigos, el dinero del crimen organizado se cobra su deuda. Las víctimas son brutalmente golpeadas. El objetivo no es solo matarlos, sino enviar un mensaje que valga cada dólar invertido en la operación. Uno por uno reciben disparos de ejecución. Tiros de gracia en la cabeza, la firma de los sicarios profesionales. Pero el trabajo no termina ahí. Para borrar evidencias, los cuerpos son arrojados de vuelta al vehículo. Horas antes, 2 miembros de la banda criminal, los Jalpatagua, Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Waldemar,
Compraron grandes cantidades de gasolina en una estación de servicio cercana. Las cámaras de seguridad capturan la transacción, dinero en efectivo, sin preguntas, el combustible del horror. Los litros de gasolina se vierten sobre los cadáveres. El fuego consume la escena del crimen, convirtiendo cuerpos y pruebas en cenizas. Es una práctica común en el submundo criminal guatemalteco, donde el fuego es el aliado de la impunidad. Pero esta vez, la arrogancia de los perpetradores será su perdición. Los vehículos policiales utilizados en la operación están equipados con sistemas GPS para control de flota, una inversión de miles de dólares del presupuesto público. Nadie pensó en desactivarlos. Cuando los presidentes de Guatemala y El Salvador exigen resultados inmediatos, el rastreo satelital ubica los vehículos de Herrera López exactamente en la finca La Concha, en el momento preciso de las ejecuciones. La tecnología comprada con dinero del contribuyente termina traicionando a quienes la usaban para el crimen. El 22 de febrero, 3 días después de la masacre, Herrera López y 3 de sus agentes son arrestados. Las imágenes de su captura recorren Centroamérica. Frente a las cámaras, Herrera López grita amenazas. Dice que él no actuó solo, que cumplió órdenes de la cúpula, que si cae, arrastrará consigo a quienes financiaron la operación con fondos reservados y sobornos millonarios. Es una confesión pública de que el Estado guatemalteco está podrido desde la cima, donde el dinero del narcotráfico compra desde uniformes hasta silencios. Los 4 policías detenidos son enviados a la prisión de máxima seguridad de El Boquerón, en Santa Rosa. Es una decisión que muchos analistas calificarán después como una sentencia de muerte disfrazada de medida cautelar. El Boquerón alberga a pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, precisamente los criminales que estos agentes habían combatido, extorsionado y torturado durante años. Pero hay un detalle aún más oscuro. En Guatemala, las prisiones son feudos controlados por redes que responden a órdenes externas, órdenes que se pagan en dólares y se ejecutan sin piedad. El 25 de febrero de 2007, apenas 72 horas después de su encarcelamiento, sucede lo impensable. Un comando armado ingresa a la prisión de máxima seguridad sin encontrar resistencia. No hay disparos de advertencia. No hay alarmas. Los guardias penitenciarios, cuyo salario mensual apenas alcanza los cientos de dólares, miran hacia otro lado, comprados por sumas que representan años de su sueldo. El comando avanza directamente hacia las celdas de Herrera López, José Corqui López Arriaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez. La ejecución es metódica, diseñada para garantizar el silencio eterno. Los 4 hombres son degollados y baleados repetidamente. La brutalidad del ataque no deja espacio para la supervivencia ni para las últimas palabras. Es una operación de limpieza de archivo, un término del AMPA que designa el asesinato de testigos que pueden comprometer a los verdaderos financiadores del crimen, aquellos que mueven millones en las sombras del poder. Las autopsias revelan más de 20 impactos de bala y heridas de arma blanca profundas. No es un motín carcelario. Es una ejecución profesional pagada con dinero del narcotráfico para proteger intereses que superan los millones de dólares en juego. La versión oficial del gobierno guatemalteco habla de un altercado entre pandillas. Pero los investigadores independientes y, años después, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, demostrarán que fue una operación coordinada desde fuera de la prisión, posiblemente desde las mismas oficinas del Ministerio de Gobernación, donde se manejan fondos reservados sin supervisión, verdaderas cajas negras de millones que se utilizan para operaciones sucias. ¿Quién ordenó el asesinato de los 4 policías? ¿Quién pagó el precio del silencio? Los nombres comienzan a circular. Carlos Bielman, ministro de Gobernación, un hombre cuya fortuna personal y conexiones con sectores empresariales millonarios lo colocan en el centro de las sospechas. Erwin Sperissen, director de la Policía Nacional Civil, un suizo guatemalteco con vínculos familiares en el negocio de la seguridad privada, una industria que factura millones anuales
en un país donde el miedo es la mercancía más cotizada. Y Víctor Rivera, conocido como Zacarías, el asesor de seguridad cuya influencia en las sombras se compra con lealtades de alto costo. El escándalo obliga a Villman y Sperisen a renunciar días después. Pero renunciar no es lo mismo que enfrentar la justicia. Ambos abandonan Guatemala, refugiándose en Europa, donde sus cuentas bancarias y sus contactos diplomáticos les garantizan una vida cómoda lejos del alcance de los tribunales centroamericanos. Villman enfrentará más tarde juicios en España relacionados con ejecuciones extrajudiciales, pero será absuelto por falta de pruebas concluyentes, protegido por tecnicismos legales que el dinero puede comprar. Sperisen, en cambio, no tendrá la misma suerte. En Suiza, su país de origen, será juzgado y condenado por la masacre de reos en la granja penal Pavón, un caso conectado con la misma estructura de poder que operaba en el caso Parlacén. Recibirá una condena de 15 años, luego modificada en un fallo que reconoce su responsabilidad en asesinatos extrajudiciales cometidos bajo su mando. Es una victoria simbólica de la justicia europea, pero que no devuelve las vidas ni desarticula las redes de financiamiento criminal que siguen operando. Víctor Rivera, el enigmático Zacarías, no llegará a juicio. En junio de 2008 es asesinado en plena ciudad de Guatemala. Su muerte elimina al hombre que conocía todos los secretos, todas las transacciones, todos los nombres de quienes movían los millones que financiaban las operaciones de limpieza social. Con él se van las pruebas de transferencias bancarias, órdenes verbales, pagos en efectivo que nunca dejaron rastro contable. Su asesinato cierra un círculo de impunidad que vale más que cualquier fortuna individual. La impunidad del sistema completo. Mientras los ejecutores directos yacen muertos en el Boquerón, la investigación se enfoca en quienes pagaron por el crimen. El rastro del dinero lleva a dos figuras centrales: Manuel de Jesús Castillo Medrano, conocido como Manolito, y Roberto Carlos Silva Pereira. Ambos encarnan la simbiosis entre política y narcotráfico que define a Centroamérica en el siglo XXI. Manolito Castillo es un diputado guatemalteco y cacique político de Jutiapa, una región fronteriza donde el control territorial vale millones en derechos de paso para el narcotráfico. Su fortuna personal, construida sobre negocios de fachada y concesiones gubernamentales, le permite financiar campañas electorales y mantener una red de lealtades comprada con dólares contantes. En el mundo del crimen organizado, Castillo es el enlace perfecto. Tiene poder político, inmunidad parlamentar y conexiones con bandas locales como los Jalpatagua, un grupo criminal que controla el tráfico de drogas y el sicariato en la región oriental de Guatemala, moviendo mercancía valorada en millones semanalmente. Roberto Carlos Silva Pereira, por su parte, es diputado suplente en El Salvador por el Partido de Conciliación Nacional. Su verdadero poder no está en el Parlamento, sino en sus negocios de lavado de dinero para carteles mexicanos y colombianos. Investigaciones de la DEA lo señalan como operador financiero de estructuras que mueven cientos de millones de dólares anuales a través de empresas de fachada, bienes raíces y transacciones ficticias. Silva Pereira vive en la paranoia constante de ser delatado, de que las autoridades congelen sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, de que su imperio de papel se derrumbe. Cuando comienza a sospechar que Eduardo Dubuisson, hijo del legendario fundador de Arena, está colaborando con agencias estadounidenses para exponerlo, la decisión está tomada. Dubuisson debe morir. El costo de la operación es discutido en llamadas telefónicas encriptadas y reuniones clandestinas. Las cifras mencionadas en testimonios judiciales oscilan entre $100,000 y $500,000, una inversión significativa pero manejable para alguien que mueve millones en operaciones de narcotráfico. Silva Pereira contacta a Manolito Castillo. El mensaje es claro: necesito que desaparezcan a Dubuisson cuando visite Guatemala. Castillo acepta el encargo. Su ganancia no es solo el pago inmediato, sino asegurar la lealtad de Silva Pereira
en futuras operaciones conjuntas de tráfico de drogas a través de la frontera, donde cada cargamento exitoso representa ganancias de millones. Castillo activa su red. Contacta a la banda Los Jalpatagua, liderada por los primos Mario Javier Lemus Escobar, alias Yegua Arisca, y Obdulio Estuardo de León Lemus, alias El Gato. Son sicarios con experiencia, hombres que han ejecutado docenas de asesinatos por sumas que van desde los $5,000 hasta los $50,000 por víctima, dependiendo del perfil del objetivo. Pero eliminar a un diputado requiere algo más que sicarios comunes. Requiere el poder del Estado. Y aquí es donde entra Luis Arturo Herrera López y su unidad de la DINC. Castillo, con su influencia política y su capacidad de mover dinero sin dejar rastro, soborna a Herrera López. Las fuentes judiciales sugieren que el pago pudo haber sido de $200,000, una fortuna para un policía cuyo salario oficial no supera los $1,000 mensuales, pero una suma modesta comparada con los millones que los carteles pagan por protección institucional. El plan se ejecuta con precisión militar. Silva Pereira proporciona la inteligencia desde El Salvador, la fecha de viaje, el vehículo, la ruta. Esa información vale oro, porque permite organizar la emboscada sin margen de error. Castillo coordina a los Jalpatagua y a Herrera López. Los sicarios compran la gasolina, los policías interceptan el vehículo con autoridad estatal y el crimen se consuma. Cuando los cuerpos arden en la finca La Concha, cada participante de la cadena criminal espera recibir su parte de la inversión millonaria que financió la masacre. Pero el GPS de los vehículos policiales y las cámaras de seguridad del gasolinero, tecnologías de monitoreo compradas con fondos públicos, traicionan la operación. En diciembre de 2010, tras años de investigación apoyada por la CICIG, Manolito Castillo es condenado a 203 años de prisión, 50 años por cada una de las 4 víctimas. Es una sentencia simbólica en un país donde las fortunas criminales siguen fluyendo. Castillo, desde la prisión, mantiene su red de contactos y sus inversiones. Su patrimonio, aunque parcialmente incautado, incluye propiedades valoradas en millones que nunca fueron completamente rastreadas. En diciembre de 2019, 12 años después del crimen original, Manolito Castillo es asesinado dentro de la granja penal Pavón. Un disparo en la cabeza, ejecutado en una zona administrativa donde supuestamente había seguridad reforzada. Su muerte demuestra que en Guatemala ni siquiera una condena de 2 siglos garantiza estar a salvo. Alguien pagó por su silencio definitivo, protegiendo secretos que valen más que cualquier fortuna personal. Si Manolito Castillo y Silva Pereira fueron los cerebros financieros, los Jalpatagua fueron las manos ensangrentadas que materializaron la masacre. Esta banda criminal, basada en el departamento de Jutiapa, representa el brazo territorial del narcotráfico guatemalteco, una estructura que combina sicariato, tráfico de drogas y extorsión, generando millones anuales en una de las regiones más pobres y violentas del país. Los líderes de la operación fueron Mario Javier Lemus Escobar, conocido en el bajo mundo como Yegua Arisca, y su primo Obdulio Estuardo de León Lemus, alias El Gato. Ambos tenían un historial criminal extenso: asesinatos por encargo, secuestros, tráfico de cocaína desde la frontera con El Salvador hacia la ciudad de Guatemala y México. Cada operación les representaba ganancias de decenas de miles de dólares, dinero rápido que se gastaba en armas, vehículos de lujo y sobornos a autoridades locales cuyos salarios miserables los hacían vulnerables a la corrupción. La participación de los Jalpatagua en el caso Parlacén no fue improvisada. Manolito Castillo los contrató porque conocía su eficiencia y su discreción. El pago acordado, según testimonios judiciales, rondó los $100,000, una suma considerable que se dividiría entre los miembros activos de la banda. Para hombres acostumbrados a cobrar $5 o $10,000 por un asesinato común, esta era una oportunidad de hacer el golpe del año, un trabajo que les daría liquidez para meses y les consolidaría como operadores confiables para futuros encargos millonarios.
La logística de la operación fue meticulosa. El 19 de febrero, horas antes de la emboscada, Lemus Escobar y Waldemar fueron captados por cámaras de seguridad comprando grandes cantidades de gasolina en efectivo en una estación de servicio. No levantaron sospechas porque en Guatemala, país donde el dinero criminal circula con la misma naturalidad que el dinero legal, nadie pregunta el origen de los billetes. Esos litros de combustible, comprados por menos de $100, serían la herramienta para intentar borrar evidencias de un crimen que costó cientos de miles planificar. Durante la emboscada, los Jalpatagua proporcionaron apoyo táctico, bloquearon rutas de escape, vigilaron la zona y participaron directamente en la ejecución. Testigos protegidos señalaron que algunos miembros de la banda dispararon contra las víctimas, cobrándose así su parte en el derramamiento de sangre. Tras el crimen, mientras los cuerpos ardían, los sicarios se dispersaron hacia sus refugios en aldeas rurales de Jutiapa, confiados en que la impunidad habitual los protegería. Pero esta vez, el caso era demasiado grande. Las presiones diplomáticas y la intervención de la CICIG obligaron a las autoridades guatemaltecas a actuar. La captura de Lemus Escobar y de León Lemus ocurrió en operativos coordinados que incluyeron escucha telefónicas, seguimientos y, finalmente, redadas violentas. Ambos fueron encontrados con arsenales de armas de alto calibre, cocaína valorada en cientos de miles de dólares y efectivo sin justificación legal, evidencias de una vida criminal que les había generado fortunas que nunca declararían ante el fisco. En 2010, los primos fueron condenados a más de 200 años de prisión cada uno, sentencias que en la práctica significan cadena perpetua. Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencia contundente. Las imágenes de la gasolinera, testimonios de testigos protegidos que describieron reuniones donde se planificó el asesinato y análisis de telefonía que conectaban a los Jalpatagua con Manolito Castillo y con miembros de la DINCI. El patrimonio incautado a la banda incluía vehículos de lujo, uno de ellos un BMW registrado a nombre de Jorge Mario Paredes Córdoba, alias El Gordo, un narcotraficante de alto nivel, posteriormente extraditado a Estados Unidos. Esta conexión reveló que los Jalpatagua no eran simplemente una banda local, sino un eslabón de una cadena internacional de tráfico de drogas que mueve miles de millones de dólares anuales desde Sudamérica hacia Estados Unidos, usando Centroamérica como puente. Otro miembro clave fue Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo, alias Montaña 3, quien actuó como enlace de comunicaciones. Su rol fue coordinar los tiempos de la emboscada, confirmar la llegada de los diputados y asegurar que todos los actores estuvieran en posición. Por su participación fue condenado a entre 93 y 99 años de prisión, una sentencia que refleja su importancia en la estructura operativa. La condena de los Jalpatagua fue un triunfo simbólico de la justicia, pero no desarticuló la estructura criminal. Nuevos líderes ocuparon el vacío dejado por Lemus Escobar y de León Lemus, y el negocio del narcotráfico en Jutiapa continuó fluyendo. Las rutas por donde transitan toneladas de cocaína, valoradas en millones por cargamento, siguen activas. Los sicarios siguen ofreciendo sus servicios al mejor postor. Y el dinero del crimen organizado sigue comprando lealtades, desde policías de bajo rango hasta jueces y políticos de alto nivel. Roberto Carlos Silva Pereira, el presunto autor intelectual máximo, logró lo que pocos en esta historia consiguieron: escapar. Tras el asesinato de los diputados, Silva Pereira huyó de El Salvador rumbo a Estados Unidos, donde solicitó asilo político alegando persecución por su actividad parlamentaria. Era una estrategia común entre criminales de cuello blanco latinoamericanos, usar el sistema legal estadounidense como refugio mientras sus cuentas bancarias en paraísos fiscales seguían generando intereses sobre millones lavados. Durante más de una década, Silva Pereira vivió en territorio estadounidense, luchando legalmente contra la deportación. Contrató abogados caros, cuyas minutas superaban los miles de dólares por hora,
financiados con el producto de años de lavado de dinero para carteles. Presentó apelaciones, recursos, testimonios de supuestos testigos que juraban que era un perseguido político y no un criminal. Pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. En enero de 2020, tras agotar todos los recursos legales, Silva Pereira fue deportado a El Salvador. No llegó como un refugiado perseguido, sino como un acusado de crímenes financieros graves. En marzo de 2022, un tribunal salvadoreño lo condenó a 22 años de prisión por lavado de dinero y cohecho activo, es decir, soborno de funcionarios públicos. La sentencia se basó en evidencia financiera que rastreó transferencias millonarias hacia cuentas en Panamá, Estados Unidos y Suiza, fondos que coincidían con periodos de operaciones de narcotráfico. Sin embargo, esta condena fue solo por los delitos financieros. Guatemala mantiene un pedido de extradición activo para juzgarlo específicamente por el caso Parlacén, por ser el presunto financiador de la masacre que costó 4 vidas. Hasta 2025, ese proceso sigue en trámite, atascado en la burocracia judicial salvadoreña y en las maniobras de la defensa de Silva Pereira, que sabe que una condena en Guatemala podría significar décadas adicionales tras las rejas. Mientras tanto, el legado del caso Parlacén trasciende los tribunales. Este crimen fue el catalizador definitivo para la creación y fortalecimiento de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bajo el liderazgo de Carlos Castresana, la CICIG utilizó el caso Parlacén como prueba irrefutable de que el Estado guatemalteco no podía investigarse a sí mismo, porque las estructuras criminales habían penetrado hasta los niveles más altos del poder, donde se manejan presupuestos de millones y se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. La CICIG introdujo capacidades técnicas que transformaron la investigación criminal en Guatemala: intervención telefónica, análisis financiero forense, rastreo de cuentas bancarias offshore. Estas herramientas permitieron desmantelar redes de corrupción que durante décadas habían operado con total impunidad, desviando cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia cuentas privadas. El caso también tuvo repercusiones internacionales. Carlos Bielman, el exministro de Gobernación, enfrentó juicios en España por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, aunque fue absuelto en 2014 por falta de pruebas directas que lo vincularan con las órdenes de asesinato. Erwin Sperrisen, el exdirector de la policía, fue menos afortunado. En Suiza, su país natal, fue juzgado y condenado por la masacre de reos en la granja penal Pavón, un caso conectado con las mismas estructuras de limpieza social del caso Parlacén. Su condena inicial de cadena perpetua fue reducida posteriormente a 15 años, pero estableció un precedente. Los responsables de crímenes de Estado pueden ser juzgados en Europa cuando escapan de la justicia latinoamericana. Para las familias de las víctimas, la justicia llegó tarde y de manera parcial. Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte, José Ramón González y Gerardo Ramírez no volverán. Sus muertes dejaron viudas, huérfanos y un vacío político. Pero al menos los ejecutores directos fueron condenados. Algunos autores intelectuales enfrentan prisión, y el mundo conoce la verdad sobre cómo el dinero del narcotráfico compró un crimen de Estado. En 2025, casi 2 décadas después de la masacre, el caso Parlacén sigue siendo una herida abierta en la memoria centroamericana. Es un recordatorio de que en esta región, la línea entre el Estado y el crimen organizado es borrosa y que las instituciones democráticas pueden ser compradas con los millones que genera el tráfico de drogas. Es la prueba de que la riqueza criminal puede infiltrarse hasta los niveles más altos del poder, convirtiendo a policías en sicarios y a diputados en financiadores de masacres. Y es una advertencia: mientras el dinero del narcotráfico siga fluyendo libremente, mientras los políticos puedan lavar fortunas sin consecuencias, mientras las prisiones estén controladas por quienes pagan más, la impunidad seguirá siendo la norma y no la excepción. Hemos llegado al final de este descenso
a las profundidades del caso Parlacen, una historia donde el dinero del crimen organizado compró no solo silencio, sino también muerte institucionalizada. 4 vidas ejecutadas por policías que debían protegerlas. 4 asesinos degollados en prisión para proteger a los verdaderos millonarios del poder. Décadas de juicios, millones gastados en investigaciones, fortunas incautadas y aún así, la sensación de que la justicia completa nunca llegó. Este caso nos enseña que en Centroamérica el verdadero poder no está en los parlamentos ni en los palacios presidenciales, sino en las cuentas bancarias offshore, en los cargamentos de cocaína que cruzan fronteras, en los sobres con dólares que compran lealtades. Nos recuerda que la riqueza construida sobre la sangre jamás trae paz, solo más violencia. Desde El Relator Oscuro, seguiremos desentrañando las historias que el poder intenta enterrar bajo capas de dinero e impunidad. Porque la verdad, aunque tarde décadas en salir a la luz, siempre deja un rastro. Hasta la próxima investigación, donde volveremos a adentrarnos en las sombras del crimen organizado latinoamericano.